Bienvenidos a la unidad número 2. Concepto de acto de comercio. El artículo 8 del Código de Comercio derogado determina cuándo un acto era considerado mercantil. Toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella para lucrar con su enajenación, bien sea en el mismo estado que se adquirió o después de darle otra forma de mayor o menor valor. La transmisión que se refiere al inciso anterior, toda operación de cambio, banco, corretaje o remate, toda negociación sobre letras de cambio o de plaza, cheques o cualquier otro género de papel endosable o al portador. Las empresas de fábricas, comisiones, mandatos comerciales, depósitos o transportes de mercaderías o personas por agua o por tierra. Los seguros, las sociedades anónimas, sea cual fuere su objeto, los fletamentos, construcción, compra o venta de buques, aparejos, provisiones y todo lo relativo al comercio marítimo. Las operaciones de los factores, los tenedores de libros y otros empleados de los comerciantes, en cuanto concierne al comercio del negociante de quien dependen. Las convenciones sobre salarios de dependientes y otros empleados de los comerciantes, las cartas de crédito, fianzas, prenda y demás accesorios de una operación comercial, los demás actos especialmente legislados en este código. Actos objetivos y los actos de comercio por conexión, que eran una clasificación de los actos mercantiles. Actos objetivos, es decir, que por su naturaleza la ley declaraba mercantil y cuya realización como profesión habitual daba a la persona carácter de comerciante. Esto lo establecía el artículo 1 del Código de Comercio derogado. Como lo que mencionábamos en el artículo 8, inciso 1 e inciso 2, adquisición para la reventa, por ejemplo, de una cosa mueble. El corretaje, el remate, las operaciones de banco, los actos por el modo de la realización por la empresa, incluidos en el inciso 5, o actos de comercio por su forma, lo que se encuentran incluidos en el inciso 4, del artículo 8, los relacionados con la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Los actos de comercio por conexión, por conexidad con la actividad del empresario, adquisición de máquinas, por ejemplo, por accesoriedad económica como la fianza, la prenda, el depósito o el mandato, y acto de comercio por disposición de la ley, y ciertas categorías de empresas, seguros, sociedad anónima, la navegación y las cartas de crédito. La figura central en el Código de Comercio derogado del comerciante. Se definía al comerciante como aquel individuo que, teniendo la capacidad legal para contratar, ejerce de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ellos su profesión habitual. Artículo 1 del Código de Comercio derogado. El artículo 2 hacía referencia a toda persona por la cual la doctrina interpretó que quedaban incluidas tanto las personas humanas como las personas jurídicas en el término del individuo del artículo 1. El Código exigía ciertos requisitos para considerar a una persona como comerciante: tener la capacidad legal para contratar, el ejercicio de actos de comercio, que dicho ejercicio sea practicado a nombre propio y que el ejercicio del comercio constituya la profesión habitual del que lo realiza. La capacidad legal para contratar se adquiría a partir de los 18 años, sin perjuicio que los menores de 18 y los incapaces podían adquirir la calidad de comerciante por intermedio de sus representantes. El Código de Comercio derogado requería el ejercicio habitual de los actos comerciales, o sea, el ejercicio efectivo y continuado. Según el artículo 6, que decía que las personas que realizaban accidentalmente actos de comercio no se consideraban comerciantes. Quienes tenían la calidad de comerciante se encontraban sujetos a la jurisdicción mercantil, a los reglamentos y a la legislación comercial. Es decir, quedaban comprendidos dentro de lo que comúnmente se denominaba el estatuto del comerciante. Los actos realizados por un comerciante se presumían siempre comerciales, es decir, se presumían mercantiles, salvo la prueba en contrario. A su vez, el comerciante tenía ciertas obligaciones en el Código de Comercio derogado.
Según el artículo 43, el comerciante individual y el social estaban obligados a llevar contabilidad integrada por los libros de comercio y la documentación que justifique los asientos mercantiles de ellos. Estaba obligado a llevar cuenta y razón de sus operaciones sobre una base contable uniforme, de la que resulte un cuadro verídico de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración contable. A su vez, el artículo 44 establecía que debían llevar obligatoriamente el libro diario, el libro de inventarios y el libro de balanzas. A su vez, según el artículo 68 al artículo 74, tenían una obligación fundamental que era la rendición de cuentas. El comerciante con o sin representación que contrataba por cuenta ajena debía rendir cuentas conforme lo estipulado por el Código de Comercio derogado, en donde principalmente estaba obligado el comerciante que tenía que restituir una cosa, como por ejemplo el depositario. A su vez, el comerciante también tenía derechos, por ejemplo el derecho al nombre comercial. Este se distingue del nombre civil porque no constituye un atributo de la persona humana, sino un modo de designación e identificación de la persona mercantil que es enajenable. También el derecho a la propaganda y el derecho a la competencia. En el nuevo Código Civil y Comercial, tengan presente que desaparece lo que nosotros vimos anteriormente, la materia comercial, es decir, que desaparece el acto de comercio y desaparece el comerciante. Hay una disposición muy importante en esta nueva reforma, que es el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual somete a ciertas personas humanas a la obligación de llevar contabilidad si realizan una actividad económica organizada o son titulares de empresa o establecimiento industrial o agropecuario o de servicios. La nueva norma delimitadora de la materia comercial es el artículo 132, que establece quiénes son los obligados contables, lo que por derivación serán los nuevos sujetos mercantiles. Bien, el artículo 320, ¿qué establece? Están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Cualquier otra persona, está hablando de la contabilidad voluntaria, puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rúbrica de los libros, como se establece en esta misma sección. Sin perjuicio de las leyes especiales, se encuentran excluidas de la obligación de llevar contabilidad las personas humanas que desarrollan profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas que no se ejecutan y que no se organizan en forma de empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio normal de esas actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que por el volumen del giro resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine la jurisdicción local. Los sujetos mercantiles individuales, las personas humanas que realicen una actividad económica organizada. Si bien ha desaparecido las sociedades comerciales, son sujetos mercantiles colectivos. En términos generales, todas las personas jurídicas privadas, en tanto se le imponen obligaciones contables, y en algunos casos también la inscripción en el registro público. En particular, son sujetos mercantiles todas las sociedades de la nueva Ley General de Sociedades, la Ley 19.550. Las personas humanas con actividad económica organizada, el artículo 320 somete, entre otros sujetos, a ciertas personas humanas a la obligación de llevar contabilidad si las mismas realizan una actividad económica organizada o bien son titulares de una empresa o un establecimiento comercial, industrial, agropecuario de servicios.
Esta categoría especial se compone por tres clases de personas humanas, es decir, aquel que realice una actividad económica organizada, el que es un empresario o titular de una empresa, y a su vez los que son titulares de establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de servicios. Sujetos con actividad económica organizada, el cuasi empresario. ¿Quiénes son? ¿Qué representa el cuasi empresario? Las personas humanas que realicen una actividad económica organizada que no llega a configurar una empresa y además quienes son titulares de un establecimiento sin que tampoco se configure una empresa. Vendría a ser lo que anteriormente significaba el antiguo comerciante individual, que si bien con el nuevo código desaparece la figura del comerciante, en tanto realiza una actividad económica organizada, mantiene la obligación de llevar registros contables, ya sea titular o no de una empresa o un establecimiento. Esta clase comprende a quien realiza una interposición en el cambio, asume riesgos, actúa por cuenta propia en forma profesional, habitual y con finalidad de lucro. Sujetos individuales que no eran considerados comerciantes. En virtud de la derogación de la figura del comerciante y considerando que el concepto de actividad económica organizada excede, o sea, es más amplio que aquella noción del artículo primero del Código de Comercio derogado, hay sujetos no comerciantes que ahora se encuentran en esta obligación de llevar registros contables. Por ejemplo, los prestadores de servicios que no se interponen en el comercio de bienes, pero que despliegan una actividad económica organizada. Sujetos titulares de empresa, el empresario. En esta categoría quedan comprendidas las personas humanas que son empresarios, o sea, titulares de empresa, explotan una empresa sin exigirse que posean un establecimiento. La empresa es aquella organización en la cual se coordina capital, se coordina trabajo y que se vale de un proceso administrativo para la producción, para el comercio de los bienes y servicios en un marco de riesgo. Busca armonizar los intereses de sus miembros y tiene por finalidad crear, mantener y distribuir riqueza entre ellos. El elemento objetivo refiere a la hacienda, al sustrato material, al fondo de comercio. En tanto puede ser objeto del negocio de la transferencia del fondo comercial. El elemento subjetivo es el empresario, o sea, la persona individual o la persona jurídica, titular de las relaciones jurídicas y responsable de la empresa, el que organiza, el que la dirige y el que explota y percibe sus resultados. En esta categoría de obligados quedaría comprendido el empresario, entendiendo por tal aquel sujeto que es titular de la empresa y responsable por sus obligaciones. La empresa y el establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios no son lo mismo. El establecimiento es una parte de la empresa, es la hacienda o sustrato material, que no se puede identificar con el todo, que incluye la organización y la actividad, además del personal, el know-how, etc. Según el artículo primero de la Ley 11.867, que es la ley que refiere a la transferencia de los fondos mercantiles, son elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo comercial, las instalaciones, las existencias en mercaderías, el nombre y la enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, dibujos y modelos industriales, distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística. La diferencia entre la actividad económica organizada, la empresa y el establecimiento. Estos términos se encuentran previstos en el artículo 320 y es sujeto de análisis. Y a su vez se le asignan contenidos diferenciados a cada uno. La actividad económica organizada vendría a ser el género y la empresa y el establecimiento vendrían a ser especies o subespecies, que son a su vez diversas entre sí. La actividad económica organizada, como género, supone la reiteración de actos bajo una organización que funciona como unidad independiente de su titular
con fines o efectos económicos. La empresa implica aquella actividad económica organizada con mayores elementos cuantitativos y cualitativos diferenciadores. Y en cuanto al establecimiento, vendría a ser la actividad económica organizada que presenta además una sede, es decir, un lugar o espacio físico para el desarrollo de las actividades. Los agentes auxiliares. No obstante no ser mencionados por el artículo 320, los agentes auxiliares del comercio son los corredores, los martilleros, los despachantes de aduana, los agentes de seguros, los auxiliares bursátiles, etc., ya que justamente mantienen sus estatutos profesionales especiales, incluyendo la matriculación y la contabilidad, lo que implica que continúen como agentes auxiliares del comercio. El artículo 320 obliga a llevar contabilidad a todas las personas jurídicas privadas, a las que en algunos casos también se les exige la inscripción registral, como es el caso de las sociedades y las asociaciones civiles. Las personas jurídicas privadas son las que se encuentran enumeradas por el artículo 148 del nuevo Código, que gozan de personalidad jurídica diferenciada de sus miembros y la de sus administradores. A su vez se les aplican las normas especiales previstas para cada una, las normas generales establecidas por los artículos 150 al 167 del nuevo Código. Son personas jurídicas privadas, las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias y entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal, los entes mencionados por leyes con similar finalidad y normas de funcionamiento. Salvo el caso de las sociedades, tales personas jurídicas privadas no tienen finalidad de lucro como objeto específico, por lo que la inclusión como sujetos mercantiles debe considerarse relativa a sus obligaciones contables, en su caso de registro y eventualmente para la aplicación de alguna regla por analogía. En cambio, las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades son los plenos y principales sujetos mercantiles colectivos. Con respecto a las sociedades, la sanción del nuevo código, también produce una gran modificación a la Ley 19.550, ya que justamente se cambia la denominación. Antes era Ley General de Sociedades Comerciales, ahora solamente queda Ley General de Sociedades a secas. Y principalmente las nuevas modificaciones es que se introduce un nuevo concepto de sociedad que contiene la exigencia de que haya empresa para que exista sociedad, habiéndose derogado a las sociedades civiles y exigido a los contratos asociativos que no tengan configuración societaria. El reconocimiento del derecho al fraccionamiento patrimonial, fundado en unidades de negocios distintas de una misma persona, siempre que configuren una empresa autosustentable, consagrado por el sistema de la sociedad anónima unipersonal. La autonomía de la voluntad para la libertad en la conformación de las sociedades, el debido cumplimiento de los contratos, aunque no estuvieran inscriptos, y la limitación de la responsabilidad a lo obrado por cada uno, restringiendo así los casos de responsabilidad solidaria en las sociedades simples o de la sección cuarta de la Ley de Sociedades. Los sujetos colectivos, las personas jurídicas privadas. La ampliación de la capacidad de las personas humanas y personas jurídicas para ser socias de sociedad, la tutela de la continuación de la empresa por el mecanismo de impedir la liquidación, aun cuando quedara reducida solamente a un socio, facilitando la reactivación en todos los casos y eliminando los efectos liquidatorios de las nulidades. La aplicación de reglas del Código Civil y Comercial en materia de personas jurídicas privadas, transferencias y títulos valores.